La verdad que para nosotros verdaderamente es un honor este congreso que estamos llevando adelante, y tenerlo a Pablo entre nosotros no tiene nombre. Sabemos que tenemos una joyita entre nosotros en este momento, así que agradecerte especialmente, Pablo. Y como les decía, toda institución para funcionar bien necesita tener una estructura. A veces nos cuestan las estructuras, nos cuesta definir roles, nos cuesta tener tareas concretas para cada rol, pero sabemos que es muy necesario. Y por eso lo trajimos a Pablo, que es experto en comportamiento humano y nos va a brindar herramientas específicas para una mejor organización de nuestra institución. Pablo es especialista en desarrollo organizacional, trabaja acompañando a diversas empresas y asociaciones en mejorar sus sistemas de gestión de la organización, aportando soluciones creativas, que eso Sí. es muy necesario en estos tiempos, soluciones creativas a problemas cotidianos. Exactamente. Vivimos en un mundo lleno de problemas, no sé si existen o nos los creamos nosotros, pero qué mejor que hoy tener la voz de un experto que nos cuente desde su experiencia distintas estrategias concretas para poder solucionar estos problemas, que muchas veces no son tan difíciles de solucionar, pero necesitamos saber cómo. Hay que darle en la tecla, ¿no? Así que, Pablo, te agradecemos enormemente por estar acá con nosotros y todo tuyo. Acá te invito también a que si querés contar algo más. Pablo está en España, así que bueno, ahora nos contará él también. Bueno, buenos días a todos, ya el mediodía. Primero, gracias Teresita, gracias a la Fundación por la invitación. Como les decía en los días previos, tenía muchas ganas, estaba más entusiasmado por escucharlos que por hablar, ¿no? Con semejantes personas y profesionales que nos han dado charla hoy en día. Y fundamentalmente, Teresita, quería más que presentarme, contarles un poco agradeciéndoles a todas las personas que están detrás de una computadora, de un teléfono celular mirándonos, que yo soy producto en mi vida personal, profesional y todo lo que soy en mi vida adulta de un club de barrio, de una club social y deportivo T6 de Burlingame, donde ustedes también tienen escuelitas y tanta alegría me dio saber que están ahí. Y agradecerle, y estoy muy emocionado preparando este momento porque gran parte de lo que me formó como persona fueron un montón de hechos. Decía que cada vez que iba a jugar al club y no iba mi papá o mi mamá tenía 100 padres, que era peor, ¿no? Que prefería que venga alguno de mis padres. Porque, claro, ese conjunto de dirigentes, técnicos deportivos o equipos deportivos, equipos de entrenadores, que a una generación, al menos como la mía, nos fue marcando, nos fue educando en algún punto y nos fue guiando y nos permitió desarrollar una vida adulta muy diferente tal vez a la que tenía planeado nuestro contexto para nosotros. Entonces, no quería dejar de empezar una charla que tiene que ver con conducta, que tiene que ver con organizaciones, sin agradecerle a todas esas personas que probablemente lo hacen de forma voluntaria, quitándole tiempo a su familia, quitándole recursos a su familia, para hacer crecer a un montón de chicos y si de algo les sirve el ejemplo, bueno, yo soy uno de ellos y agradezco que puedo estar aquí hoy y estar tal vez en otro país trabajando y formando a camadas de jóvenes, no tan pequeños, pero camadas de jóvenes en las universidades, gracias a que hubo personas como las que hoy están detrás de esa computadora, detrás de ese celular, educándome y acompañándome cuando era chico, ¿no? Entonces, es una emoción la verdad que muy linda y no quería empezar de otra forma que diciéndole gracias a todas esas personas anónimas, pero que en definitiva son héroes anónimos, ¿no? Que no salen en la televisión y son héroes anónimos. Así que con ese agradecimiento, y perdón la emoción, pero la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, les cuento un poco, me especializo, como bien le dijo Tere, en comportamiento humano en el mundo de las organizaciones, trabajo para que las organizaciones se vuelvan cada día más humanas, fundamentalmente en términos de comunicación, de liderazgo, y tratando de llegar a herramientas prácticas, muy pragmáticas, no tan teóricas, de cómo solucionar diferentes situaciones. Hoy, si bien el título es pomposo, ¿no? Como el orden institucional en contextos volátiles, y está bien que así lo sea, mi idea es dejarles en 15, 20, 25 minutos máximo de charla algunas herramientas y parámetros que considero fundamentales para llevar adelante una institución en la era moderna, o al menos en el año 2020, que es tan
tan distinto al resto. Y por supuesto me interesa mucho más conocer sus preguntas y sus inquietudes respecto a esto. Y antes de empezar la presentación, para que tengamos una idea de hacia dónde vamos a ir, el mundo de las organizaciones en definitiva es el mundo de la mente humana, ¿no? Nuestra mente nacen, se desarrollan y mueren nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos, aquello que vamos a lograr llevar a la práctica y aquello que no. Entonces, mi función principal es trabajar sobre esa mente humana para desarrollar organizaciones, porque si hay algo que nos mostró la historia de nuestra evolución, es que cuando trabajamos en conjunto y coordinados podemos hacer cosas mucho más grandes, mucho mejores y con un mayor alcance. Entonces, en eso vamos a buscar. Por supuesto que no quiero hacer un monólogo, si bien soy de hablar mucho, no quiero hacer un monólogo, con lo cual les invito a que escriban en el chat preguntas, que lo hagan todo el tiempo, que no esperen a que termine, que cualquier cosa que les llame la atención pregunten, igual que Tere, que también sabes que en cualquier momento que me quiera frenar y hacer una pregunta para profundizar, es más interesante lo que puedan preguntar que tal vez lo que yo preparé con una idea. Buenísimo. Voy a estar muy atenta al chat para leer todas las preguntas que hagan, así que los incentivo a hacer preguntas porque, como decía Pablo, se hace mucho más interactivo y más interesante el diálogo, y lo importante es que esta charla les sirva a ustedes especialmente para poner en práctica con su realidad, con su contexto, en su club, en su organización. Así que bienvenida a las preguntas, y lo interrumpimos todas las veces que sea necesario a Pablo. No es interrupción, tiene que ser una conversación. Perfecto, Tiene que ser una conversación. Así que no lo tomen como interrupción, que a veces la interrupción nos bloquea y dice, uy, no quiero interrumpir. No, es una conversación y que surjan todas las preguntas que tengan que surgir. Si les parece, les voy contando, Tere, vamos arrancando, mientras veo que se va sumando gente y le vamos dando la bienvenida. Sigue sumándose. Básicamente quería empezar, para que nos vayamos viendo una imagen, cómo se determina desde las ciencias de las conductas, que en definitiva es la disciplina que estudia cómo nos comportamos los humanos, básicamente por qué hacemos lo que hacemos, cómo se llama, bajo nuestra ciencia, una situación actual, ¿no? La situación como la que estamos viviendo, con una pandemia mundial, con incertidumbre, con tantas palabras de moda que se han puesto. Estamos en una etapa donde las personas que dirigimos organizaciones tenemos bajo conocimiento y baja predictibilidad. Son dos factores que se unen al mismo tiempo, y por eso intento reflejarlo con esa foto de esa montaña, ¿no? Nublada o con neblina. Bajo conocimiento, prácticamente nadie sabe dónde está parado hoy día, al menos en el mundo de las organizaciones la pregunta que hacemos es ¿dónde estamos parados? ¿Qué día es hoy? ¿Qué estamos haciendo? Pero fundamentalmente para los seres humanos, más que no saber dónde está hoy, es la baja predictibilidad. No lograr ver qué hay detrás de esa montaña. Y técnicamente, eso no se llama de otra forma que como ambigüedad, ¿no? Ambigüedad es esta mezcla perfecta entre un bajo nivel de conocimiento de lo que sabemos, de lo que está pasando, pero fundamentalmente, y esto lo recalco, para aquellos que dirigen organizaciones, es la poca probabilidad de proyectar a futuro que tenemos. No la poca probabilidad de tener ideas a futuro, que eso las tenemos, y en general en crisis se generan más ideas que cuando estamos cómodos, sino que todas esas ideas no podemos proyectar de predictibilidad. Entonces, una invitación que les hago es cambiar la palabra crisis ambiguo. La palabra crisis así como que da miedo, ¿no? Sobre todo los que estamos llegando a las crisis de los 40, que es la crisis que más miedo da en el ser humano, pero cambiémosla por ambigüedad. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuáles son las características para que vean si se sientan reflejados o no en estas características? Las características de la ambigüedad es, primero, que hay un estado de confusión, ¿no? Las personas no sabemos muy bien ni qué está pasando, ni qué va a pasar, ni qué queremos. No hay claridad para nada, por eso esta nebulosa, esta neblina entre las montañas, y además no tenemos capacidad de comprender todos los significados y las cosas que están sucediendo. ¿Okay? Allí tienen las palabras técnicas, ¿no? Incapacidad de discernir la multiplicidad de significados, pero fundamentalmente no tenemos la capacidad de entender qué es lo que está sucediendo. Y en ese contexto, sobre todo quienes dirigen organizaciones y quienes gestionan personas o personitas chiquitas, tienen que tomar un montón de decisiones. ¿Sí? Tienen que tomar unas decisiones teniendo en cuenta estas características. Por lo tanto,
¿Qué herramientas les puedo dar en este momento? Primero, experimentar. Anímense a probar, ¿no? Es un momento que aunque las redes sociales, ¿no?, por decirlo de alguna forma, nos digan, bueno, quédate quieto, respirá, es un momento para experimentar. En respecto a la ciencia y la conducta humana, cuando uno no sabe bien en dónde está, es un buen momento para experimentar. Generalmente cuando uno sabe dónde está y está cómodo, ¿no?, está calentito en su lugar, le cuesta experimentar. Lo segundo es plantearse hipótesis. Piensen mucho, ¿sí? Si no tienen la capacidad de proyectar el futuro, imagínenselo, ¿no? Tengan la capacidad de crear ese futuro. Y luego, y algo que es muy importante, aprender rápidamente lo que vaya sucediendo. Experimentar mucho, lanzar ciertas hipótesis, plantear esos deseos, probarlo en la práctica y fundamentalmente aprender rápido, ¿no? Hay una palabra que está muy de moda en gestión que se llama agilidad. Pero si bien la palabra está de moda, esto existe del año 1960, que es básicamente, si te vas a equivocar, equivocate poquito y rápido. ¿Sí? Entonces con eso vas a aprender mucho más rápido que pensándolo a largo plazo y lo vas a poder experimentar. Entonces este contexto de ambigüedad, para resumirlo, es un estado de confusión. Si se sienten confundidos, es normal, es lo que se espera que suceda en un estado como el actual. Fundamentalmente, si tenés que liderar una organización bajo un contexto que nunca tuviste a tu alrededor, y el enfoque que te invito a tener es probar, equivocarte poco y rápido para aprender y seguir probando. Acá Gastón nos dice, acá Pablo Gastón nos dice, qué difícil tomar decisiones en estos momentos, ¿no? Con este contexto. Sí. Escuchamos tu sugerencia, pero es difícil, ¿no? Es muy difícil y está bien que un humano se sienta así, ¿no? Si en este momento crees que no tenés ningún problema para tomar decisiones, anda a hacerte ver porque probablemente no seas humano, no seas un robot interactuando, porque en general tomar decisiones es algo que nos pone incómodos y sobre todo dentro de las dos variables que hacen a la ambigüedad, no podemos predecir qué va a pasar con la decisión que tomamos, ¿no? Yo recién escuchaba a los psicólogos y me metí en algunas charlas técnicas y deportivas, y esto es lo mismo que pasa dentro de una cancha. Uno puede diseñar la jugada, pero nunca va a saber si esa jugada va a terminar en gol, en un palo o en la tribuna. Tomar decisiones, sobre todo en un contexto donde no puedo predecir, bueno, eso hace muy dificultoso, muy dificultoso. Pero me despierta una pregunta, que no sé quién, Gastón, gracias Gastón porque nos diste pie a la pregunta exacta, que es que reflexionen por 3, 4 segundos nomás, ¿dónde están haciendo foco en su gestión hoy? No hace falta que lo coloquen todos o que lo digan ahora si no lo quieren, pero si alguno quiere poner en el chat. Yo les voy a contar qué es lo que suele pasar cuando estamos en un proceso de volatilidad como el actual, de ambigüedad, y cómo se toman decisiones en ese proceso. Entonces, 4 o 5 segundos, que sé que en un vivo es una eternidad, pero voy a hacer silencio 4 o 5 segundos para que lo reflexionen y a los 5 segundos sigo. Y anímense a compartir la reflexión en el chat. Bien, vos ayúdame con el chat, Tere, porque tengo así como 5 pantallas. Totalmente, quédate tranquilo acá. Matías dice que está bien enfocarse a cuando esto mejore. Después Pablo dice que es difícil tomar decisiones porque tampoco sabemos cuándo llevarlas a cabo, cuándo termina esto de la pandemia y cuándo arrancamos con las actividades normales. Todo incertidumbre. Todo incertidumbre. Miren, yo les voy a hacer una invitación, ¿no? Y en general esperaba este tipo de respuestas y les agradezco profundamente a quienes se animan en el chat y a quienes han pensado. Es altamente probable que no sepamos cómo va a ser mañana, ni pasado, ni el año que viene, ¿no? Independientemente de cuando este efecto pandemia y demás termine, lo que vamos a tener que pensar es si sabemos interactuar, y voy adelantando algunas cosas que llegan en unos minutos, si sabemos interactuar en el nuevo contexto, o qué tenemos que aprender, ¿no? Entonces, focalizarse en pensar todo lo que voy a hacer cuando esto pase, es una invitación que yo les voy a hacer a que no lo hagan, ¿no? Sino básicamente es focalizarse en qué tengo que aprender hoy para cuando esto pase, ¿sí?
que va a tener más con capacidad de adaptarnos a los cambios y va a tener mucho más, sobre todo los que gestionan una institución, a cómo gestionar el cambio y las resistencias y los conflictos. ¿Sí? Esto es algo que va a llegar... ¿Cómo, Tere? Acá siguen mencionando que algunos hacen, Mariana está haciendo foco hoy en la gestión, en seguir acompañando a las familias con nuevas herramientas, prueba y error todos los días. Humberto dice avanzar en forma virtual, Bien. Esta virtualidad que no teníamos tan desarrollada quizás en las organizaciones. Bien, esa es la invitación, no frenarse, experimentar. Experimentar, ¿no? Como vos dijiste en la presentación, bueno, a veces no es tan difícil aportar ideas creativas a un problema cotidiano. El tema es que como siempre lo sabemos resolver de una forma, ¿para qué vamos a ser creativos? Este es un buen momento para hacerse creativo, ¿no? Y creativo no quiere decir que tengo la capacidad de tener una idea que cambie el mundo o que tenga la capacidad artística, sino de hacer algo diferente, animarme a probarlo, a experimentarlo y una vez que lo experimenté, jugar con esa prueba y error. Obviamente, como les dije hace unos minutitos, equivocarse rápido, pero también equivocarse poquito, ¿no? No probar con cosas demasiado grandes que puedan afectar a otros. Y para la pregunta de Stone y todas las preguntas que fueron sumando, bueno, ¿qué es decidir en la incertidumbre? ¿No? Y el proceso de tomar decisiones, independientemente que lo hagamos en incertidumbre o en cuestiones conocidas, tiene dos dimensiones. La primera dimensión somos nosotros, somos los humanos. Y es la que nos tenemos que focalizar hoy más que nunca. Una dimensión es cómo vamos a desarrollarnos. El desarrollo es la mejora en aspecto físico, intelectual o moral. ¿Sí? Si lo llevamos a una cancha, obviamente uno desarrolla casi todos los días o casi todos los entrenamientos aspectos físicos, pero tampoco es lo único. Siempre estamos desarrollando aspectos intelectuales, aprendizaje intelectual y aspectos morales, cuestiones que tienen que ver con la ética, con los valores, con los principios rectores, con todo esto que desde la Fundación se pregona y que tantos de los que trabajamos en comportamiento humano también pregonamos, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollarnos como humanos? ¿Cuáles son las cuestiones que vamos a mejorar? ¿Qué cosas vamos a tener que aprender? Y después algo que los invito a confiar. Nuestro cuerpo y sobre todo nuestro cerebro está preparado para evolucionar. La evolución no es algo que depende de nosotros, sino que es un proceso que se da automáticamente en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro para adaptarse a los cambios. Entonces, yo tengo que proponer dos cosas. Uno, dejen que la naturaleza haga su parte, que nuestro cerebro evolucione a esta nueva situación. Y la segunda, dedíquense a desarrollarse como humanos. Mejoren algún aspecto de su humanidad. Puede ser un aspecto físico, si bien la cuarentena nos dejó a todos un poco sobrecargados de kilos, pero puedo mejorar un aspecto físico, pero fundamentalmente puedo mejorar un aspecto intelectual o un aspecto moral. El aspecto moral incluye el sistema ético, el sistema de valores, el sistema de principios rectores. Si alguien practica de forma profunda una religión, es tu espiritualidad, aquello que podés desarrollar por elección propia y que lo podés aprender. ¿Y por qué le damos tanta importancia a esto? Porque en definitiva una organización evoluciona y se desarrolla en base a lo que evoluciona y se desarrolla su gente, su capital humano. Ustedes están liderando organizaciones y tienen a su cargo un montón de jovencitos y jovencitas con deseos e ideas de futuro. Esa organización no es más que el conjunto de personas que la conforman. Y hay algo fundamental para quienes le toca liderar estos cambios y estos momentos. Las personas por naturaleza cambiamos a diferentes ritmos y en diferentes momentos. No podemos pretender, como dirigentes de instituciones, que todos nos adaptemos al mismo ritmo del cambio. O que todos tengamos en la cabeza la misma visión que quienes están dirigiendo tienen. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque para liderar en un contexto de incertidumbre, la organización es importante y además es la suma de todos nosotros, por lo cual cada una de sus partes se vuelve importante y hay que acompañarla de manera diferente. Pablo, acá preguntan, ¿cómo hacemos para respetar estos tiempos? Cuando son diferentes los de unos y los de otros. ¿Cómo? Es una buena pregunta. Primero, aceptando que son diferentes. Aceptando que todos somos diferentes y tenemos tiempos diferentes. Segundo, aceptar que hay un filósofo que no recuerdo su nombre exactamente, pero luego se los puedo compartir, que decía que cada uno vive cada día una batalla interna, ¿no? Si nosotros tenemos miedo a tomar decisiones siendo personas adultas y que llevamos
tal vez varios años dirigiendo asociaciones, clubes, incluso podemos tener un comercio de hace muchos más años y estamos dirigiendo una pequeña organización. Imagínense una persona que no tiene esa experiencia o que, no tiene, o que considera que no tiene todos los recursos. Entonces, miedo a decidir, y más como en un momento como este tenemos todos. La forma de equilibrar y respetar esos miedos es comprender que todos estamos en este momento lidiando una batalla interna y fundamentalmente el rol de liderazgo lo tiene que acompañar. Y también aceptar, como vamos a ver en unos minutos, que va a haber conflicto. Necesariamente va a haber conflicto. Y una de las herramientas que les quiero dejar es cómo gestionar ese conflicto. Porque conflicto va a haber, porque los seres humanos estamos mucho más susceptibles, porque imagínense, si volvemos a la primera imagen, estamos perdidos en una montaña con niebla adelante, no sabemos qué hay atrás, ¿no? Entonces, es normal que esto esté pasando. Y la forma de llevarlo es que tomen herramientas, por eso se desarrollen intelectualmente, moralmente en este momento, y como una máxima del mundo del comportamiento humano, quien tiene más herramientas tiene más responsabilidad. ¿Sí? Así como uno espera que los padres sean mucho más responsables que sus hijos porque tienen más herramientas y porque tienen otro rol, en las instituciones esperan que quienes la dirigen, ¿sí? Ya sean desde comisión directiva, desde cuerpo deportivo, cuerpo técnico, tengan más responsabilidad y sean más conscientes a la hora de aplicar estas herramientas. Y miren, una herramienta que le va a ayudar mucho a entender por qué cada uno es como es o somos como somos, es esta especie de filtros, ¿no? Que no los quiero abrumar, pero básicamente toda persona decide en base a 3 filtros. ¿Sí? Uno ve el contexto que lo rodea, lo entiende, primero si tiene los sentidos, ¿sí? La información entra a nuestro cerebro a través de los 5 sentidos, y si no tenemos alguno, lo tenemos menos desarrollado, los otros se encargan de sobredesarrollarse, eso es la evolución, para que entre la misma cantidad de información. Pero también después tenemos un filtro social, ¿no? ¿Qué nos dice el sistema de creencias y valores de mi institución, de mi ciudad, de mi pueblo? ¿Sí? Y finalmente tenemos nuestro filtro individual, que es toda mi experiencia. Es quién soy, básicamente, qué me gusta, cuáles son mis hábitos, en qué me formé, cuál es mi propio sistema de creencias y valores. Y fíjense que cualquier cosa que pase en el afuera, cualquier cosa que pase en el afuera, la persona lo respira, lo pasa en su sistema de creencias y valores individual. Primero lo pasa por su tripa, ¿no? Por su estómago, a ver si lo resiste. Y una vez que lo resistió como persona, lo pasa por la cultura, por el contexto, por el entorno donde está trabajando. Y finalmente todos tenemos un estado emocional y una expectativa en ese momento. Recién con todo ese licuado, ¿sí? Sale una interpretación de eso que acabamos de vivir. Y con esa interpretación los humanos actuamos, ¿no? O decimos algo o hacemos algo. Y lo más interesante en este momento no es este gráfico, sino es registrar cuántas veces se están diciendo para qué lo dije, para qué lo hice. Cada vez que te agarras la cabeza, que yo cada vez tengo más cabeza porque tengo menos pelo, cada vez que te agarras la cabeza y decís para qué lo dije o para qué lo hice, en ese momento tenés que revisar, ¿sí? ¿Qué estás interpretando? Y la técnica es muy sencilla y enseñaron nuestras abuelas hace decenas de años. Contá hasta 10, ¿no? Depende, yo soy un poco más cabrón y me enojo más rápido, entonces yo tengo que contar hasta 1000. Pero depende de, básicamente, de procesar esa información, de darte tiempo para procesarlo. ¿Sí? Lo de afuera es muy poco claro, entonces cuando entre a vos, procesala, date un tiempito. Y una vez que te diste un tiempito, ya vas a ver que aquello que decís y aquello que haces, bueno, ya no te vas a encontrar tantas veces arrepintiéndote, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está pasando hoy. El filtro de la percepción está alterado para todos. Está alterado para todos, ¿no? Y cuanto más noticias consumimos, principalmente, más se nos altera ese filtro, ¿no? Por eso una de las técnicas que alguno de los del chat, no recuerdo el nombre, perdón, dijo, me enfoco en el día a día. Fantástico, fantástico. Enfócate en la gestión de tu día a día. Enfócate en tu institución, en tus chicos, en tus familias. Enfócate en eso. ¿Sí? Porque el exceso de información, calcula que este cerebro que está acá dibujado es una licuadora. Si yo la rebaso, la licuadora me mancha, ¿no? Se sale todo. Y en definitiva, comprender que cada uno de nosotros tiene su modelo mental. ¿Sí? Tiene su modelo mental. Y un modelo mental, yo quise jugar un poco con el día de hoy, ¿no? Y un modelo mental no es más que esto.
Si yo soy un ave, cualquier persona parada sobre algo, sentada sobre algo esférico, está empollando. ¿Sí? Entonces, el modelo dental quiere decir que cada uno de nosotros vive la realidad desde lo que sabe y de quién es. ¿Sí? Y vamos a tener que jugar con esos modelos mentales. Tere, soplame si hay alguna pregunta Sí, antes de... acá está preguntando Marcelo si en las comunidades chicas donde hay 100 familias es buena receta el acercamiento del profe a una charla familiar a cada hogar donde intime un poco más y fortalezca el vínculo familia-club-niño. ¿Qué recomendás vos? Es más esta pregunta, ¿no? Siempre, siempre el contacto uno a uno es insuperable. La tecnología es fantástica para poder permitirnos esto, ¿no? Que estemos todos juntos, yo a 12.000 kilómetros tuyo, Tere, alguien a 2.000, desde alguna otra provincia, lo que sea. ¿Sí? La tecnología es bueno para esto, pero cuando ustedes trabajan en la educación de una persona, en términos de comportamiento humano, educar significa modificar el comportamiento de forma permanente para esa persona, ¿no? Le estás enseñando cómo se va a comportar en el futuro. Necesita la cercanía. ¿Sí? Necesita dedicarte varias horas de tu día a comprender por qué las otras personas están haciendo lo que hacen y cómo los podés ayudar a que hagan algo diferente. Si tenés la posibilidad, recordame el nombre de la persona que lo preguntó. Marcelo. Marcelo, si tenés la Que posibilidad... también menciona, o sea, esta disyuntiva de dedicar el tiempo, desde gestión, dedicar el tiempo para acompañar y recorrer los hogares, ¿no? Creo que es el momento en donde las familias, fundamentalmente, el aspecto social donde uno trabaja, más necesita, ¿no? De que se acerque alguien con el compromiso de colaborar y de ayudar y guíe y a la vez sea un receptor de todos esos miedos que esas familias tienen. Entonces, si decías que tenés 100 familias y hay un equipo preparado para hacerlo, esa situación es la idea, ¿no? Contra el acercamiento físico no hay nada. No, el mundo no pudo inventar ninguna tecnología todavía porque eso es una relación que por ahora nos queda exclusivamente a los humanos. Entonces hay que volver a esa humanidad. Aprovechar la tecnología para momentos como estos, sin duda, y para tener mucho más alcance, pero en este momento, con tu núcleo de influencia, con aquellas personas, sobre todo si estás trabajando con chicos que los estás educando, en el uno a uno es donde está la magia, ¿no? El resto es acompañar, pero en el uno a uno es donde está la magia. Buenísimo, Pablo. Gracias. Y gracias, Marcelo, por animarte a preguntar y así sigan, anímense en el chat que esto enriquece un montón el diálogo. Es mejor la pregunta siempre que lo que yo preparé, siempre. Les quería hablar un poco de la resistencia al cambio, ¿no? Todo cambio lleva a una situación de resistencia. ¿Por qué? Primero, porque las personas no sabemos. O sea, no sabemos qué está pasando, ¿no? No sabemos qué está pasando ni cuándo va a terminar. Segundo punto, en la mayoría de los casos no estamos pudiendo, ¿no? Nos dimos cuenta que nos faltan un montón de herramientas técnicas y un montón de habilidades personales, ¿no? A mí puedo compartir esto, obviamente, me tocó trabajar con el cuerpo de profes de River en charlas sobre comunicación y concluíamos esto mismo, ¿no? Sí, yo sé lo que tengo que hacer, ahora, ¿con qué herramientas lo hago llegar? Porque no tengo más a la chica o al chico o a la niña o al niño ahí cerca mío en la cancha, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Sé, pero no puedo hacerlo. Me faltan herramientas y me faltan habilidades. Y cuando a uno le faltan herramientas y le faltan habilidades, también se resiste al cambio, ¿no? Bueno, quiero volver a antes, no quiero volver a febrero, no sé, y eso no va a suceder. Y finalmente, y esto es lo más riesgoso y donde más tienen que trabajar ustedes como líderes de instituciones, es en el no querer, ¿no? Las personas, a medida que pasa el tiempo, nos vamos desmotivando porque sentimos fundamentalmente mucho miedo y empezamos a pensar que vamos perdiendo cosas, ¿sí? Bueno, no volveremos más a febrero, ¿cuándo será el día que podamos volver a entrar en una canchita? Y ese sentimiento de pérdida a la persona lo va haciendo resistirse al cambio desde el no querer, ¿no? Entonces, para cada una de estas situaciones, yo quisiera dejarles una herramienta muy sencilla, ¿no? Muy sencilla y muy práctica. ¿Cómo gestionarla? Si la persona tiene miedo o tiene incertidumbre porque no sabe, trata de informar todo lo que sepas.
¿sí? Informar, no malinformar, ¿no? Sino informar lo que sepas, dar a conocer el cambio, ir preparando a las personas para el cambio. No es lo mismo que yo mañana te diga, mira, a partir de ahora nos vamos a ver una vez por semana, pero todo el resto va a ser virtual, a que nos vayamos preparando y te vaya dando a conocer el cambio, ¿no? Que va a haber una situación de virtualidad, que luego se va a ir reconvirtiendo y demás. Entonces, el primer factor del no saber, hay que informar. Las instituciones suelen ser muy herméticas y suelen tener una teoría muy vieja que responde a una frase también muy vieja que era que la información es poder. Hoy la información está libre para todos en Google o en cualquier red social. El tema es que la información que a nosotros nos interesa solo la tenemos nosotros. Y si no la transmitimos nosotros, la gente se va a confundir con todo el resto de las informaciones. Porque información va a absorber igualmente. Entonces, la primera invitación es, cuenten qué está pasando realmente en la institución. No esperen que se enteren. Si la persona no puede porque no tiene herramientas, hay que capacitar. ¿Sí? Es el momento de formar, de capacitar, de tener mucha docencia, mucha adecuación de habilidades. No poder hacer algo nos hace sentir muy impotentes. Entonces, dar herramientas para que la persona vuelva a ganar esa confianza. Y tal vez la parte más difícil es motivar, ¿no? Y en el motivar se usa una palabra moderna que es mentoring, el mentoreo, pero es algo que tal vez, como les contaba, las personas vienen haciendo hace muchos años sin saber la teoría, que es acompañar a cada persona desde su perfil de personalidad. Entender que cada uno somos distintos y que a cada chico no se le puede hablar de la misma forma, que a cada familia no se la puede atender de la misma forma, que a cada reunión de la institución no se lo puede, a cada profe o a cada DT o lo que sea, no se lo puede tratar de la misma forma. La motivación para que la persona quiera sumarse a este cambio es uno a uno. Puedo hacer acciones grupales, pero tengo que conocer mucho a la gente con la que trabajo. Tengo que dedicar muchas horas a conocer a la gente. Pablo, te hago una pregunta con esto. A ver, ¿cómo nosotros, como líderes de una organización, de un club, acompañamos a un equipo desmotivado? O sea, queremos motivarlo, pero si no conocemos tanto este perfil de personalidad de cada una de las personas con las que trabajamos, ¿cómo hacemos para conocerlo? Te tomás la bebida que más te guste, pero te preparás un buen termo de mate, esa es mi receta, y si se puede y te lo permite tu localidad, lo sacás a caminar, ¿no? Pero es una receta muy pragmática, pero que yo la hago incluso con mis clientes. Y hablar de cualquier tema de su vida y dejar que la persona te cuente, ¿no? Lo que uno tiene técnicamente que entender es cuál es su sistema de creencias y valores. ¿Qué le contaron y qué cree esa persona? Y cuál es el perfil de personalidad que armó en base a esa creencia. Entonces, para motivar, es un trabajo muy artesanal, es un oficio, ¿no? Yo creo que dirigir una institución deportiva, una institución social, una asociación, es un trabajo de un artesano y es un oficio. Y que hay que revalidarlo como tal, ¿no? Y el oficio y la artesanía lo que tiene de mágico es que uno va tallando pequeñas piezas que al principio parece que la piedra sigue estando igual, pero un día de repente llega y hay una escultura hermosa, ¿no? Que es cuando consumí la suficiente cantidad de termos de mate con la persona, acompañándola y escuchándola para poder ir puliendo esa pieza en los lugares que había que tocar. Entonces no queda ser más que un acompañante respetuoso de la persona, que escuche más de lo que habla y que comprenda que cuando una persona dice o hace algo, lo dice y lo hace desde una historia. Y a partir de ahí se puede motivar. Un ejemplo Espectacular, Pablo. muy concreto. Yo soy un fanático del fútbol y, por ejemplo, en mi personalidad a mí me gustaban los climas hostiles. Cuanta más gente había y más me puteaban, perdonando la expresión en la cancha, mejor atajaba, porque a pesar de todo algún tiempo fui arquero. ¿No? Y me gustaba eso. Y hay otros perfiles que no, que necesitan la paz, la tranquilidad, que la presión se lleve a otro. Entonces, conocer cada uno de esos perfiles va a ser la clave para motivar. La motivación no es un trabajo de hoy para mañana, ¿sí? Y tampoco es hacer un recital en vivo o un gran asado. Eso levanta el ánimo temporalmente. La motivación es un proceso de largo plazo, mediano y largo plazo. Espectacular. Acá, Marcelo, que antes nos preguntó sobre las visitas a los hogares,
nos pregunta si es mejor que vaya a cada hogar el profe solo o también acompañado por un dirigente. Miren, a ver, no hay una receta única, hay que probar las dos, ¿sí? Hay hogares que le darán mucho valor a que ese dirigente vaya y hay otros que dirán para qué viene el dirigente, qué quiere, ¿no? Y allí no hay, hay algo muy fundamental en el comportamiento humano, no hay receta mágica, tienen que probar, ¿sí? Probar. Un día ir los dos, un día ir el profe y un día ir el dirigente. Y evaluar con cuál la familia se abrió más, se encontró más a gusto, se sintió más cómoda, abrió un poco más el juego y pudimos intervenir más. Y habrá familias de las 100 que irán los dos y habrá familias que irá uno de los dos sin saber cuál es, ¿no? Pero ahí los invito a probar. Lo que sí, no manden a uno solo y que si le va mal, listo. No, bueno, esta familia, ¿no? Que a veces es común esto. Esta familia no nos entendió o no quiere cambiar. No, bueno, probablemente no hizo la relación de confianza que tiene que hacer uno con la otra persona. Entonces, cuantos más puedan ir, mejor. Hasta encontrar cuál es la persona que genera mayor confianza y ya puede seguir el proceso. A veces es muy sano para el proceso cambiar esa persona una vez, dos veces y también que el que regresa pueda traer a la institución otro punto de vista, ¿no? Porque lo que tienen las historias de los humanos es que uno las va comprando y se va metiendo en la historia. Entonces, tampoco es aconsejable que la misma persona esté un largo tiempo con la misma familia porque las historias que va a empezar a traer ya tienen sus sesgos y ya está autoconvencido que está bien, ¿no? Entonces, ir mechando y en definitiva los seres humanos es un juego de prueba y error. ¿Sí? Es ir y ver con qué personajes, como me gusta decir a mí de la historia, se encuentran más cómodos, se abren más y fundamentalmente podemos generar más impacto. Acá Gastón dice qué importante que va a ser la motivación cuando estemos de vuelta en el club, ¿no? O sea, qué importante que la gente vuelva a tener ganas de venir al club, de estar, dejando de lado los miedos, ¿no? También. Fundamental. Y esto, a ver, a nivel individual para cada uno de ustedes y quien luego lo escuche. Uno de los riesgos más grandes de estar solos en casa, con nuestra familia básica, núcleo básico, es que más tiempo pasa, menos vamos a querer salir. Entonces las instituciones van a tener un rol preponderante, fundamental en organizar cuestiones creativas que inviten a la gente a ir, ¿no? Las personas tienen que volver a las instituciones, tienen que volver a relacionarse como humanos, porque eso es fundamental para el desarrollo. Fundamental para el desarrollo. Recién escuchaba la charla de los psicólogos, muy interesante también. El impacto en los niños de no estar vinculados con sus amiguitos, con su entorno, ¿no? Con las autoridades. Jugar ese juego también, ¿qué pasa cuando no está mamá, papá y hay otras autoridades que regulan mi comportamiento? Eso tiene que volver y va a ser un rol fundamental de quienes lideran instituciones de encontrar maneras creativas de llevar a su gente de nuevo al club, ¿no? O a la institución. Y ahí de nuevo vuelve la no receta. Cada institución y cada uno sabe qué es lo que funciona en su lugar. ¿Sí? En su lugar. Mira, me diste el pie justo para hablar del rol de las personas que lideran en este momento, ¿no? Primero, quien lidera tiene que saber gestionar el cambio. Y si sentís que no podés o que no sabés, anda a aprender. ¿No? Hay un montón de lugares, instituciones, fundaciones, asociaciones que incluso lo dan de forma gratuita y te enseñan, y esto se enseña, se aprende, es una técnica, a gestionar el cambio, ¿no? Y a gestionar esta emocionalidad en el cambio. Aceptar fundamentalmente en este momento que va a haber resistencias y va a haber conflictos, porque básicamente la mayoría de nosotros tiene miedo. Y cuando las personas tenemos miedo, no actuamos de la forma normal y esperada que cuando nos sentimos en confianza y tranquilos. Entonces, saber que va a existir focos de conflicto y focos de resistencia y que los vamos a tener que gestionar. Y hay algo que yo se los digo así directo, ¿no? Nada de quejas. Y por eso la primera pregunta era, ¿dónde estoy poniendo el foco en la gestión? No tiene ningún sentido putear al aire, ¿no? Esto es como decir putear que llueve. Llueve. Está en vos elegir si salís con paraguas, con piloto, te quedás en tu casa, pero vas a tener que tomar una decisión. La no queja para quienes lideran es fundamental para que el resto se sume al cambio. Porque si imagínense que si ustedes son los que lideran y yo llego a la institución y se están quejando que en esta situación no se puede más, que no sé qué voy a hacer mañana, que probablemente no existamos el mes que viene, ¿no? Un montón de cosas que yo escucho en el día a día.
¿qué le queda al otro que se siente con menos recursos y menos posibilidades para hacer? Entonces, es fundamental que en el rol actual de los liderazgos no exista la queja. ¿Qué tiene que existir? Adaptabilidad, flexibilidad, que tiene que ver con esto de aceptar que las cosas van a pasar y están pasando, y fundamentalmente algo que trajeron al principio, creo que fue Mariana, gestionar lo que podés controlar. Pongo el ejemplo cotidiano, vos no podés controlar si llueve o no. Lo único que podés controlar es si te abrigás, si te pones piloto, si agarrás un paraguas. Dedicate a gestionar en este momento lo que tenés bajo tu control. Tenés 100 familias que conocés y tenés un equipo para ir a visitarlas, eso lo podés controlar. Podés experimentar, podés hacerlo. ¿Te gustaría llegar a 1 millón de familias? Eso es un deseo hermoso, pero no está bajo tu control. Por lo tanto, la posibilidad de frustrarte es mucho más alta y probablemente no termines haciendo nada. Cuanto más te dediques a ejecutar aquello que conoces y que controlás, vas a ver que vas a ir teniendo pequeños resultados y vas a tener mucha más confianza. Y esto me parece que es fundamental. Y si me permiten, quiero cerrar con esto para abrir los últimos 10 minutos a preguntas totales, ¿no? Cuando vayan implementando los cambios va a haber 2 procesos, ¿sí? Hay un proceso que es formal, que tiene la institución, que es identificar que el cambio es necesario, diagnosticarlo, planificarlo, implementarlo, un montón de cuestiones técnicas. Pero hay un proceso que es todavía más importante. Hay un proceso emocional. El cambio solo se va a dar si las personas estamos motivadas, interna y externamente. Si logramos una actitud proactiva hacia el cambio, que no quiere decir dejar de tener miedo, que quiere decir, tengo miedo, ¿no? Pero lo quiero hacer, me inspira esa persona que está delante. Que sea flexible y que sea adaptable, que tiene que ver con esto de comprender que cada uno de nosotros no solo está librando una batalla interna, sino que va a ir adaptándose a esta situación a un ritmo diferente. Que va a haber resistencia, que va a haber conflictos. Resistencias y conflictos va a haber seguro. Y la forma de gestionar las resistencias y conflictos son con muchas horas de escucha y de conversación. Si hay algo que hoy los dirigentes, los profes, todo el mundo que está relacionado, los mismos padres que ya han avanzado en un proceso, que está relacionado con el mundo de las instituciones deportivas, sociales, es abrir oído. Muchas horas de escucha, porque cuando uno va diciendo lo que le asusta y lo que sabe y lo que no sabe y lo que puede y lo que no puede y lo que quiere y lo que no quiere, también se va dando cuenta qué cosas realmente no sabe y tiene que aprender y qué cosas solo son producto del miedo, ¿no? Esa es la forma de acompañarlos. Y finalmente me gusta poner esta carita, ¿no? De revisar tus prejuicios. La verdad que cuando estamos en una situación así uno piensa de todo. Entonces, en ese juego de la licuadora, cuando dijimos, bueno, hay un suceso que respiramos y contá hasta 10, contá hasta 100, contá hasta 1000, y no completes realidad con lo que desconoces. Y no tomes algo de Google, algo del noticiero y algo que te contó el amigo del tío, del primo, del abuelo, y con eso te armes una historia. No, dedícate a gestionar tu comunidad, tu club, tu asociación, y no completes realidades, ¿no? Sino revisa todo el tiempo si estás decidiendo desde el miedo, si estás sabiendo, si tenés que aprender algo, etc. Y quisiera abrir estos últimos 10 minutos a batería de preguntas del que quiera. Tenemos 5 minutos porque los últimos 5 son para explicar la plataforma y que puedan ir a las distintas salas. Perfecto. Así que gracias, Pablo, por esta exposición. Seguimos con preguntas. El que se anime a preguntar. Yo mientras voy haciendo una pregunta que fue surgiendo. A ver, recién hablaste de los procesos emocionales, ¿no? Nosotros como líderes los procesos emocionales del otro no los podemos controlar. ¿Cómo incentivamos al cambio sin poder controlar el proceso emocional? O sea, no, te diría que ni siquiera puedes controlar el propio. También. Lo único que vas a poder hacer es acompañarlo. Acompañarlo. Acompañar. Y si la persona tiene miedo, pero tenés que lograr descubrir por qué tiene miedo. No es porque esto no lo sé, ok. Podés enseñar algo, podés enseñar, podés aprender,
podés ganar herramientas, ¿sí? Pero si bien no vas a controlar la emocionalidad del otro, podés trabajar escuchando, ¿no? Y acompañando y haciéndole ver si lo que está pensando se da o no en la realidad, ¿no? Los humanos nos contamos historias todo el tiempo, a veces apocalípticas y a veces de superhéroes, y no somos, ni nos estamos cayendo en el apocalipsis, ni somos superhéroes, ¿no? Sino que en el medio hay realidades que van ocurriendo y que siempre está bueno que alguien, a quien yo le doy autoridad, y eso es importantísimo, por eso cuando preguntaban si va el dirigente, el profe, los dos, tiene que ir aquella persona que esa familia, ese niño, esos padres, a lo que sea, le dé confianza. Porque si vos, yo tengo confianza en vos, Teresita, y para mí vos sos una autoridad, una referente, yo te voy a contar lo que me pasa y te voy a escuchar. Después elegiré, pero es mucho más probable que me deje guiar si tengo confianza que si me pareces una total desconocida, ¿no? Acá, por un lado, Marcelo dice que está muy agradecido y feliz que hayas ratificado sus percepciones en esto de salir al encuentro de las familias. Por otro lado, Gastón agradece también y te felicita y que le pases la receta de esa paz interior con la que nos estuviste hablando. Yo también tengo mi propia batalla, pero bueno, acá tengo otro rol, pero cada uno tiene su propia batalla. Y te hago otra pregunta, Pablo. ¿Cómo como organización sabemos si estamos preparados para afrontar la crisis? Mira, No lo podemos saber. La crisis lo único que hace a las organizaciones es demostrar quién realmente son. Porque las organizaciones somos personas. Lo dije al principio y lo voy a ratificar siempre. Las organizaciones no existen como tal, ¿no? Fundación River son las personas que hacen a Fundación River. No solamente el escudo, el logo y el estatuto. Por lo tanto, cuando estamos en una situación de crisis, la posibilidad que tenemos es de ver realmente quiénes somos y actuar en consecuencia quiénes somos. ¿Sí? Si nuestros valores están en acompañar a las familias de mi pueblo, no necesito ni cargarme en la mochila, acompañar a la familia de todo el país o de todo el mundo, ni descargarme la mochila de por las dudas no hago nada porque estamos en crisis, ¿no? Sino que tengo que lograr hacer muy bien lo que sé hacer muy bien, pero fundamentalmente para lo que me constituí como institución. No, si yo me constituí como institución para sacar de la calle un montón de chicos del barrio, yo tengo que lograr que esos chicos no estén en la calle. Si ya no es con el fútbol, con el básquet, con el rugby, con el hockey, y ahora es yendo a tomar mate y llevando un paquete de facturas a la casa, esa va a ser mi tarea. A partir de mañana, en vez de ponerme un silbato y conitos, me caso un paquete de facturas y el mate y voy a la casa. ¿Sí? Esa pasa a ser una tarea diferente, pero lo más importante es que las instituciones en crisis pueden encontrar y volver a su esencia. ¿Para qué existimos nosotros? Para que un chico no esté en la calle. Si no está en la calle y no está en el club porque no puede venir, tiene que estar en la casa. Y una forma que me tengo que garantizarme que esté en la casa, si puede y necesita estar en la casa, es yendo yo, ¿no? Entonces, la institución en una crisis, más que aprender a gestionarla, porque lo que pase va a pasar, ¿sí? Te financiarán más, te financiarán menos, la mutua te prestará plata más caro, más barato, y esto va a pasar todos los días, y nadie se murió porque eso pase. La posibilidad de las crisis es que las instituciones vuelvan a la esencia de los humanos que la constituyeron. Y encontrar la forma de hacer eso. Uy, ahora no podemos en una cancha. Bueno, ¿dónde? Pero nosotros tenemos que seguir haciendo para lo que existimos. Ni cargarte de más la mochila ni vaciártela, sino seguir dedicándote a las personas y a los proyectos que elegiste y para lo que existís. Lo único que ahora vas a tener que usar herramientas diferentes. Pablo, ¿y hay especialistas en esto de las crisis, de cómo llevar adelante una crisis? Repetime por favor la pregunta porque se me cortó el audio en crisis. Si hay especialistas en llevar adelante, en pilotear estas crisis, o si nosotros como institución... No, ¿hay especialistas? Hay especialistas sí, que pueden ser externos, pero la mayoría de las veces están dentro de la propia institución, ¿no? Y hay algo que se aprende del mundo de la aviación, que a mí me apasiona, que es una frase en inglés, pero que es my plane, que es mi avión, ¿no? Que cuando quien está aquí capitaneando el avión entra en crisis, en una situación de emergencia real, todo el mundo no puede tocar los botones. Hay una persona que se especializa en crisis, ¿no? Y se llama en comportamiento humano la unidad de mando. Tenés que tener un equipo de trabajo muy sólido, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer,
pero tiene que haber una persona especialista en crisis contemple, ¿no? Con esa templanza de decir, ahora tenemos que, imagínate un cirujano de emergencia, ¿no? Ahora tenemos que cortar la pata. No, sí, no podemos llevar a votación, ¿no? Cortamos la pata o hay gangrena y se muere el paciente. Entonces, siempre dentro de la institución hay una persona que está especializada para gestionar una crisis. Hay que encontrar esa persona que lo que tiene es templanza y capacidad de tomar decisiones y de formar un equipo, que no quiere decir que en una crisis se prescinde del equipo, al contrario, hay como una confusión ahí, no que decida uno solo y listo, no, el equipo funciona haciendo muy bien lo que sabe hacer cada uno. Cuando cada uno de nosotros se dedica a hacer lo que sabe hacer muy bien, la crisis es una anécdota, es un espacio temporal, ¿no? En paréntesis, porque hoy la crisis se llama coronavirus, mañana puede ser financiera, mañana puede ser que me expropiaron el campito donde estaba porque era un terreno público, mañana pueden ser todos los días alguna institución va a entrar en crisis. Lo importante es que cada uno sepa hacer muy bien lo que tiene que hacer muy bien y que haya una persona que lidere en cada momento acorde a su personalidad. Pero de nuevo, no hay receta mágica, cada institución lo tiene que encontrar. Y si no está dentro, afuera los hay. Acá, Pablo, están agradeciéndote un montón todo lo que sumó tu charla. Preguntan si va a quedar grabada. Sí, les contesto, Laura, las charlas todas van a quedar grabadas. Después las vamos a enviar, pueden escribir mail. Ahora dejo anotada la dirección. Por otro lado, dicen que Mariana dice que traes luz al trabajo diario. Gracias, Pablo. Que suma mucho el dar lugar a las emociones de los miembros del equipo. Y con esto lo relaciono y te pregunto, ¿qué valor tienen los valores, redundantemente, o sea, ahí duplicando duplica, pero vale. Pero esto, de los valores frente a los comportamientos humanos, a la gestión, es fundamental. ¿Cómo manejamos? Los humanos accionamos acorde a nuestros valores. También somos muy buenos mintiendo, ¿no? Cuando tenemos que caretearla, lo podemos hacer, pero un humano se da rápidamente cuenta cuando no está actuando acorde a sus valores porque se empieza a enfermar, literalmente. Te sentís incómodo con la situación, te duele la panza cuando tenés que llegar a ese lugar o hablar con esa persona, ¿no? Nuestro cuerpo nos empieza a hablar. Los valores, por definición del comportamiento humano, son tus principios rectores. Y cuando estés en lo más inconsciente, siempre vas a actuar desde tus valores. Por eso vuelvo a la esencia de la organización, ¿no? O sea, hace lo que sabes hacer muy bien y para lo que crees que naciste, ¿no? O sea, si vos naciste para ser profe y educar chicos, educa chicos. En una cancha, en el techo de una casa, en una vereda, sentado, donde sea. Pero eso es cuando el valor guía tu conducta y tu conducta está coherente con el valor, las crisis, las situaciones son momentáneas, ¿no? En el largo plazo termina habiendo un muy buen resultado. Excelente, Pablo. Bueno, ahora sí, ya nos quedamos sin tiempo. Acá siguen agradeciéndote. Alves Rodrigo dice, qué buena charla, lo que suma esto para la vida, ¿no? No solo para la organización, sino para nuestra propia vida. Qué importante todo lo que nos compartiste. Así que muchas gracias. De verdad un placer tenerte entre nosotros. A todos los invito nuevamente a que ahora particularmente se abre... para poder almorzar, pero además se abre este espacio de networking para poder encontrarse con los de las otras organizaciones y poder compartir en 5 minutitos. No hace falta que estén toda la hora, pero te hace encuentros de 5 minutitos, así que los invito a seguir navegando por la página. Y obviamente a seguir comunicando a través de las redes, arrobando a Fundación River y el hashtag de Escuela de Formadores. Después del almuerzo y esta parte de networking, seguimos con las charlas a las 14. Vienen las siguientes charlas, todos tienen ahí el programa. Tenemos la periodización del aprendizaje, el profe como referente, la nutrición deportiva, cómo volver a la cancha, promoviendo la fortaleza y la resiliencia en los niños en tiempos de pandemia, y cómo ordenar legalmente al club. 5 charlas para elegir, todas de mucho valor, así que sean libres y los liberamos para que tengan un ratito de compartir en el networking y de poder almorzar, así después seguimos. Acá te siguen agradeciendo, Pablo. Muchas gracias. Excelente
excelente charla, dice Laura. Mauro dice que muchas gracias por la charla, que los motiva a seguir. Freddy también te felicita. Todos felicitando acá, no paran de llegar mensajes. Rodrigo sigue felicitando. Tu primo también está muy agradecido. Pedro dice que pensó que solo se iba a encontrar escuchando hablar un primo, pero se va con un montón de aprendizajes y muchos interrogantes. Así que eso es muy importante, seguir dándole lugar a nuestros interrogantes. Gracias, Pablo, muchas gracias. Les vuelvo a agradecer a ustedes y al trabajo que cada uno de quienes estamos acá hace, que realmente transforma realidades. Así que el agradecido soy yo. Gracias por darme este espacio. Muchas gracias. Nos despedimos, podemos ir yéndonos al networking o a almorzar. Gracias. Adiós.